profe, ¿cuáles son los dichos características? Por ejemplo, chicas, ¿cuáles serían las características que nosotros tenemos que saber? Forma, ¿qué más, chicas? Tamaño, ¿qué más? Peso, ¿qué más? Color, ¿qué más? Ya, por ejemplo, nosotros hemos hablado a nivel del corazón, a nivel pulmonar, ubicación. Profe, ¿dónde se ubican mis riñones? En la cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad? Abdominal. Anterior, posterior. Posterior. Por eso se denomina el espacio retro. Atrás, pues, chicas. Ya, retro, peritoneal. Ya, retroperitoneal. Entonces, profe, mi riñón está ubicado en la cavidad abdominal, el espacio llamado retroperitoneal. Pero a nivel de la columna vertebral, ¿de dónde hasta dónde se prolonga, profito? Profe, desde 12ª dorsal, ¿hasta dónde? Hasta 3ª lumbar. Pero sé que por ahí hay jovencitos que paran cogiendo los libros. Entonces, profe, ¿qué dice? Pero, profe, tú has puesto T12. Yo he escuchado T12. Es la misma cosa. 12ª torácica o 12ª dorsal. Ahora, profe, hablando de los cuadrantes abdominales, ¿dónde se encuentran? En los derecho y izquierdo. En los ambos. Flanco o lumbar. Hablando de cuadrantes abdominales, ¿ya? Entonces, ¿dónde se ubican mis riñones? En la cavidad abdominal. El espacio llamado retroperitoneal. A nivel de la columna vertebral, 12ª dorsal hasta 3ª lumbar. Hablando de los cuadrantes abdominales, flancos o llamados también lumbar. ¿Ya? Lumbar izquierdo, lumbar derecho. ¿Se encuentra, no? ¿Se recuerda, no? Epigastrio, mestogastrio, hipogastrio. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Cuando hemos hablado digestivo hemos hablado. ¿Sí? El cuadrantes. A cuadrito le he hecho todavía ya, Rumi, recuerdo bien. ¿Cómo que hago Invero? Ahorita se llena y me avisas, ¿ya? Profe, ¿qué más? Profe, también tengo que saber forma. ¿Qué forma tiene Imberbes? ¿Qué forma tiene? ¿Con invertido? No creo, no. Forma de un payar. Payariforme. Forma de una haba. Ya. Habichuletada. Entonces puedes encontrarlo, ¿ya? Chicas, ¿qué les importa a ustedes? Tamaño, ¿no? Se la grita todavía fuerte, ¿no? ¡Tamaño! Ya, está bien. Estás soñando, creo. Profe, humildemente, ¿cuánto de largo tienes? 12 centímetros de largo. ¿Cuánto vamos los riñones, ah? Ahora, profe, sácalo a mí. 6. Ya, sácalo a mí. O sea, sacas la mitad. Ahí está. Ya, 12 de largo, 6 de ancho, 3 de grueso. En cambio, el corazón, restas -3, ¿no? Profe, ahora, ¿qué más tengo que saber? El peso, muy bien. ¿Cuánto pesa, profe? Es variable, al derecho, izquierdo, ¿no? Profe, ya, pero ¿quién pesará más? Ya, 140, 150 gramos. ¿Dónde que el riñoncito izquierdo puede llegar a pesar, profe? ¿Cuánto? Puede llegar a pesar justamente hasta 170 gramos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el riñoncito derecho menos desarrollado? Por la presencia del hígado. Muy bien, profe. ¿Qué más tengo que conocer, profito? ¿Qué más? Color rojo vinoso, rojo pardo, rojo oscuro. ¿Qué más, profito? Número de caras. ¿Cuántas caras tiene? ¿Y el pulmón? 3. Profe, acabas de encontrar cara. Lo que está delante se llama cara anterior. Y si está atrás, profe, se llama cara posterior. Ahora, profito, por otro lado también tengo que conocer, profe, ¿qué cosa? El número de bordes. Y hablando del número de bordes, profe, ¿cuántos bordes presenta? También 2. Lo que está tocando tu manito virginal de tu profe, ¿cómo se llama este borde? Se llama el borde externo. Borde externo o llamado también como convexa. ¿Ya? Externa o convexa. Y por interno, profe, tenemos, mira, profe, ese se llama el borde interna o llamado también como cóncava. ¿Ya? Entonces, externa, convexa, interna, cóncava. Esta cóncava o llamado interna, lo que nos importa, profe, ¿por qué? Porque yo voy a encontrar un hueco. ¿Cómo se llama tu hueco, señorita? Profe, ahí lo tengo, mi hueco, se llama el ilio. ¿Ilio qué? Ilio renal. Y la pregunta, señorita, ¿es ilio renal? Pues un hueco, es un agujero. Como un hueco te va a hacer penetrar, profe. ¿Y quién se lo va a penetrar por ahí? Justamente el pedículo renal. Y profe, una consulta, ¿quién es conforma del pedículo renal? Bueno, tenemos que saber, ¿cómo se llaman los vasos sanguíneos que entran? A la inversa. Profe, si entra, se llama arteria. No estamos hablando de corazón, güey. Ya, arteria renal. Ahí está, arteria renal. Pero pregunta, chicas, ¿de dónde nace la arteria renal? ¿De dónde nace? Para eso tienes que acordarte, ¿de dónde inicia circulación mayor? Del ventrículo izquierdo. ¿Sea por la arteria? Tenemos aorta, lo que sube, ascendente, el arco, callado aórtico, aorta descendente. Esa aorta descendente es lo que justamente pasa por él, ¿por dónde, profe? Por el músculo llamado diafragma, porque sabe muy bien que el músculo diafragma limita cavidad torácica con cavidad abdominal. Entonces, profe, justamente pasa y llega a la cavidad abdominal. Se llama aorta descendente o aorta abdominal. Y justamente, mira, ¿cómo desciende? Profe, esa aorta descendente, ¿es otro nombre cuál era?
Aorta abdominal. ¿Ya recuerdo de dónde nace la aorta? Entonces, aorta abdominal. Esa aorta abdominal, profito, justamente va a repartir a los riñones. Y profe justamente lo manda, ahí están los riñoncitos. Y profe, cuando se ramifica de la aorta abdominal, ahora ya no se va a llamar aorta abdominal, se va a llamar arteria. Lo que ingresa a mi riñón se llama arteria renal. Esa arteria renal se ramifica en arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arcuatas, arterias interlobulares. Y al nefroncito lo que entra se llama arteriola aferente. De esta arteriola aferente sigue todavía el glomérulo, después arteriola eferente, capilares peritubulares, después de ahí vienes venas interlobulares, venas arcuatas, venas interlobulares y sale de mi riñoncito, profe. ¿Cómo se llama lo que sale de mi riñoncito? Ahora lo que sale de mi riñoncito se llama vena. Profe, ¿qué vena? Vena renal inversa. Ahí está vena renal. Profe, una consulta. ¿Dónde se une la vena renal? La vena renal se va a unir justamente... ¿A quién, profe? ¿A dónde se va a unir? A otra vena. Profe, y esa vena justamente sube, mira. Ahí va a llegar a la aurícula derecha. Y profe, ¿quién es esa vena? Lo que va a llegar a la aurícula derecha. Justamente se llama la vena cava inferior, que presenta en su final una válvula, se llama válvula de Eustaquio, ahí lo vamos a encontrar. Entonces, profe, una consulta. La arteria aorta, mejor dicho, aorta abdominal, aorta descendente, ¿con qué riñoncito relaciona? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Sí? En cambio, la vena cava inferior, ¿con qué riñoncito relaciona? Derecho. Son preguntas no verdadero y falso, ya ten cuidado por ahí. Profe, pero también sale una vía urinaria. Y esa vía urinaria, quien sale del ilio renal, se emerge del ilio renal, estamos hablando nada menos del pelvis. ¿Qué pelvis, profe? Pelvis renal. Profe, y los tres, todavía hay pero no nervios renales, vasos linfáticos. Pero con esto ya te voy a voltear el ojo. Profe, entonces los tres, ¿qué me forman? Un paquete. ¿Y este paquete cómo se denomina? Pedículo, ya, a la esta raya chueco. Pedículo renal. Ahí está. ¿Quién nos conforma el pedículo renal? Arteria, vena, pelvis, renal. Profe, ¿cómo se llama todo este paquete? Pedículo renal. Profe, ¿por dónde ingresa? Ilio renal. ¿Y dónde se encuentra el ilio renal? El borde interna. O imberves es anual, no es verano. Verano sí te puedo perdonar porque tú has ido a colegio a robar, así nomás, ¿no? Entonces, nada que ver. Profe, ¿qué más te vas a ver? El número de polos. Hablando del número de polos, ¿cuántos polos tenemos, profe? 2 polos. Ya, profe, si está arriba, ¿cómo se llama? Se le denomina polo superior. Ahí tenemos al polo superior. Y si está bajito, profe, se llama polo inferior. Profe, chicas, ¿dónde te gustaría ingresar? ¿Primer puesto o último puesto? Primer puesto, profe, si ingreso último puesto, renuncio y de vuelta postulo, ¿no? Entonces, justamente lo que nos importa es lo que está en la parte superior. ¿Por qué, profe? En la parte superior. Porque justamente ahí voy a encontrar glándula. ¿Qué glándula, profe? Bueno, se llama la glándula suprarrenal. Ahí vas a encontrar la glándula suprarrenal, o llamado también como adrenal. ¿Cuántos son? 2. Son, mejor dicho, simétricos. Bueno, profe, a ver. Si nosotros hablamos, el casquito de mi riñón, que está afuera, no forma parte del riñón, ¿no? Profe, ese casquito que nosotros estamos viendo se le denomina, profe, nada menos como la glándula. ¿Qué glándula? Glándula suprarrenal. Profe, ¿tiene otro nombre? Claro, también se llama como, chicas, también como está adherido a mi riñón, adrenal. Ahora, profe, ¿de qué tipo de glándula es? Ya, ¿cómo está anomalía? Adelantando endocrino. ¿De tipo endocrino, exocrino o anficrina? Es solo endocrina. Profe, ¿por qué endocrina? Porque solo produce hormonas, no produce otras sustancias para afuera. ¿Sí? Profe, entonces, ¿qué hormonas? A ver, yo te voy a mencionar hormonas. Por ejemplo, el que te da miedo, alerta, susto, peligro. Adrenalina. Emociones negativas, depresión, estrés, ansiedad. Cortisol. Más que nada hoy en día producen más que nada ustedes cortisol, ¿no? Ya, profe, no me entra. Ya, mira, profe, justamente que regula los sales minerales que viene a trabajar los riñoncitos se llama la aldosterona. Ahí está, aldosterona. ¿En qué zona se produce? En la corteza suprarrenal, subzona hablando zona glomerular. Profe, ¿para qué sirve? Bueno, justamente la aldosterona, su trabajo, su rol es regular. ¿Regula qué cosa, profe? Regula justamente a los sales minerales. Y de ahí viene minerales, sales minerales, mineralocorticoides. Como se produce en la corteza, minerales, mineralocorticoides. Y profe, ¿quiénes son esos sales minerales? La reabsorción de sodio y la secreción de... Para eso es muy importante. Ya, entonces, reabsorción de sodio, o sea, imberbes, en palabras simples, este sales minerales, profito, ¿para qué sirve? Regular la presión. ¿Pero qué presión, profe? ¿Presión oncótica o presión osmótica? Presión osmótica. ¿Quién regula presión oncótica? Una proteína que se encuentra en la sangre. Se llama albúmina. La albúmina regula la presión oncótica. Y en cambio, ¿quién regula la presión osmótica? Son los sales minerales, sodio y potasio. Entonces, muy importante. Muy bien, profe, ¿qué más tengo que conocer? ¿Qué más? O está ahí no me da tu cerebro. O dices, quizás eres fanático de Keiko, de Dina Balearde, pero no, imagínate, de tu tío Willy, de Castillo, pero no. O sea, mis riñones están compuestos de ¿qué? Allá. Espero que no voltees del ojo, ¿ah? Vamos a encontrar al estroma renal, ¿ya? Estroma renal. Y también vamos a encontrar, profito, a la parénquima. Parénquima renal. Ahora, hablando de estroma renal, el estroma renal está relacionado con las capas.
Y la pregunta, chicas, justamente tú ya lo conoces. Ah, profe, las capas renales. En cambio, si nosotros hablamos parénquima renal, está relacionado con las zonas renales. Ya, profe, hablando de estroma. ¿Cuántas capas presenta mi riñón de externo e interno? 3 capitas, ¿ya? Y eso lo conoces. La capa más externa, profito, ¿cómo se llama? Se llama la fascia. ¿Qué fascia, profito? Fascia renal, o llamado también de Gerota. Muy bien, profe. Vamos a encontrar la fascia, pero ¿qué fascia, profe? Fascia adiposa o grasa perirenal. Y en la otra, profito, que es la más interna, se denomina cápsula. ¿Cápsula de Bowman? No, cuidadito que confundas, ¿ah? Se llama cápsula renal. Ya, cápsula renal. Profe, hablando de la fascia renal o de Gerota, profe, ¿para qué sirve? Bueno, esto sirve para la fijación. Tiene que estar bien fijados los riñones porque no pueden estar como los testículos ahí colgados, ¿ya? Entonces bien, tienen que estar fijados. O cuando tú saltas los riñones también descienden. No, están fijados en espacio llamado retroperitoneal, ¿ya? Profe, ¿para qué más sirve? Aísla de las infecciones, o sea, sirve para la protección, ¿ya? Protección de las infecciones bacterianas. Por ejemplo, puede ser perforaciones intestinales. Ya, la microbioma se retira y ahí está. Fascia adiposa, profe, ¿para qué sirve? Cuando estás haciendo en tu micro y un rompemuelle, ¿qué te hace? Te amortigua de los golpes, ¿ya? Por ejemplo, cuando hace sentadillas, ¿no? Por ahí un motolineal está haciendo un bache, pues justamente te amortigua. Profe, ¿la cápsula renal para qué sirve? La cápsula renal ya también sirve para dar forma. ¿Qué forma tiene? Abichuletada, ava, payariforme, ahí está. Y en cambio, la parénquima renal, profe, ¿con qué está relacionado? Con las zonas. ¿Y cuáles son las zonas? Profe, bueno, la zona más externa se denomina corteza. ¿Qué corteza, profe? Corteza renal. Y la parte más interna, la parte más central se denomina médula. Ahí están las zonitas que están relacionadas. Y bueno, hablando de la parénquima, ¿hablamos de qué, profe? Vamos a hablar de una morfología inversa. ¿Qué morfología, profito? Ya sería eso. Eso ya sería morfología externa e interna. Eso ya sería morfología interna. Entonces hablamos de la morfología interna. A ver, la morfología interna está relacionada con la parénquima. Ya, con la parénquima. Hablando de la morfología interna, profito, de la parénquima, ¿de qué hablamos? De las zonas, ¿verdad? ¿Cómo se llama la zona más externa, profito? Se le denomina corteza. ¿Suprarrenal o corteza renal? Corteza renal. Porque es muy distinto hablar corteza suprarrenal. Es en el glándula suprarrenal. ¿Sí? Y en la zona más central, medial, profe, se llama médula. Más interna, ahí está, médula renal. Entonces, profe, ubicamos. La corteza, ¿dónde se ubica, profito? Se ubica en la parte más externa. En cambio, la médula, profe, se ubica en la parte más interna. Siempre recuérdate eso. Por ejemplo, a nivel cerebral, que la siguiente semana ya llegamos hasta el cerebro. Profe, justamente, hablando de la corteza cerebral, es la zona periférica, donde vas a encontrar materia gris o sustancia gris. Profe, la parte más interna se llama médula cerebral, que vas a encontrar sustancia blanca o materia blanca. Entonces, profe, justamente ahí está, mira. Por ejemplo, acá, mira, zona periférica, ¿cómo se llama, profe? Corteza suprarrenal. Y zona más central, médula suprarrenal. Es muy distinto. ¿Cómo se llama la zona más periférica de mi riñón? Corteza renal. Y, profe, justamente la parte más interna se llama médula renal. Que es muy distinto. Ahora, profe, hablando de comparaciones de su tamaño, ¿la corteza qué es? ¿Delgada o gruesa? Es la zona más delgada. Ahí está, profe. Es la zona más delgada. Y en cambio, profe, médula es la zona más gruesa. Pero el inverbio ya estará viendo, justamente, en la corteza, profito, cuando tú me punteabas, justamente era zona, ¿qué cosa? Zona granular. Mira, yo te punteo todo tu corteza, mira, mira. Profe, ¿por qué es granular? Presencia del corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. Y justamente yo puedo decirlo que la corteza es la zona que zona granular. Y en cambio, profe, la médula es la zona estriada. Ya recuerda eso, zona estriada. Entonces, profito, ya sé, corteza ubica externa, es delgada y zona granular. Médula es la parte más interna, gruesa, estriada. Ahora, profe, vamos a hablar componentes de cada zona. Por ejemplo, que vamos a encontrar, y para eso recordarles cómo se denomina la mínima unidad anatómica y fisiológica del riñón, nefro o nefrona. Profe, hablando de la nefrona, ¿cuántas partes tiene el nefrón? 4. ¿Cómo se llama la primera? Corpúsculos de Malpighi. Después de ahí, túbulo contorneado proximal. Después, asa de Heller. Después, túbulo contorneado distal. Entonces ahí tienes. Ya, entonces, profe, la primera porción, ¿cómo se llama? Corpúsculos de Malpighi. Segunda, túbulo contorneado proximal. Tercera, asa de Heller. Cuarta, túbulo contorneado distal. Profe, entonces, hablando la primera porción. De mi nefro, en la corteza, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar justamente al corpúsculos. ¿Corpúsculos de qué? Corpúsculos de Malpighi. Ahí vas a encontrar corpúsculos de Malpighi. Y esos corpúsculos de Malpighi están conformados por ¿quiénes? Por una red de capilares que se llaman glomérulo renal y lo que rodea tipo manito se llama cápsula de Bowman. Entonces, profe, tenemos al glomérulo renal más cápsula de Bowman que me forma, profe, corpúsculos de Malpighi o de renal. Profe, ¿qué más? Después de ahí, ¿quién seguía? Seguía justamente el túbulo, ya túbulo ¿qué? Túbulo contorneado
proximal. Después de ahí, profito, ¿quién sigue? Justamente sigue el asa de, pero ese asa de Henle, ¿dónde voy a encontrar? En la médula. Y esa es la más preguntada, pues, chicas. Ya, el asa de Henle es la más preguntada. ¿En qué zona se encuentra? En la médula. Profe, después de ahí del asa de Henle, ¿quién sigue? El TC de túbulo contorneado distal. Profe, ahora, si nosotros nos damos cuenta, justamente, los tres me forman como un paquete. Tubo con corpúsculos de Malpighi, tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal, los tres me forman un paquete. Y eso me forma un tipo de laberinto. ¿Cómo se llama, profe? Se le denomina como laberinto. ¿Laberinto de qué? Laberinto de Ludwig. Ahí vas a encontrar el laberinto de Ludwig. ¿Ya? Ahí es la zona donde que yo voy a encontrar al laberinto de Ludwig. ¿Qué es el laberinto de Ludwig, profito? Conforman justamente corpúsculos de Malpighi, tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal. Ya recuerda eso. Bueno, profe, ahora, el tubo contorneado distal, profito, o sea, acá está el tubo contorneado distal. ¿Dónde desemboca? En todo lo que está anaranjado. ¿Cómo se llama todo lo que está anaranjado? Se llama el tubo colector. Ya, ahí está el tubo colector. Pero tú sabes muy bien que tenemos dos tipos de tubo colector. Tenemos al primer orden. ¿Dónde voy a encontrar, profe? Justamente a este nivel. Primer orden. A este nivel vas a encontrar. Ya, recuerda eso. A este nivel vas a encontrar primer orden. Después de ahí, profe, hablando sería justamente el siguiente, sería el tubo colector. Pero su otro nombre se llama segundo orden, o llamado también como Bellini. Ya, tubo de Bellini. Muy bien, profe, ¿qué más tengo que saber? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar rayos. Los rayos. Profe, ¿cómo se llaman esos rayos? ¿Se le denominan como los rayos ultravioletas? No, rayos renales o llamados también como rayos de Ferrein. Ya, rayos de Ferrein. Claro. Profe, ¿qué más? Por ejemplo, voy a encontrar unas columnas que nacen de la corteza pero terminan en la médula. ¿Cómo se llaman esas columnas? Se llaman las columnas de Bertin. Ya, columnas de Bertin. Pero, profe, en la médula que voy a encontrar tipo pirámides. Y ese pirámide se llama pirámide. ¿Pirámides de qué? Pirámides, ya, pirámides de Malpighi. Cuidadita que confundas con corpúsculos de Malpighi, ¿ya? Bueno, profe, ahora mira, estas columnas de Bertin nacen a nivel de la corteza, pero ¿dónde terminan? Terminan en la médula. Entonces lo vas a encontrar en los dos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar a las columnas. ¿Columnas de qué, profe? Columnas de Bertin. Profe, ¿qué cosita más vamos a encontrar? Por ejemplo, vas a encontrar ¿dónde desembocan tubos colectores? O tubo de Bellini. Lo que tiene pobreza tu enamorada, man. Senos. Para no saber, no. Se llaman senos renales. Está renal, ya. Profe, ¿qué más? Ya, pero profe, también vamos a encontrar papilas. Papilas, ya, donde desemboca tubo de Bellini, ya, desemboca la papila renal. Papilas renales, ya, senos, papilas renales, ya, no está buscando otra cosa. ¿Cómo se llaman las primeras vías urinarias? Se llaman los cálices. Y tenemos a los cálices. ¿Qué cálices, profito? Cálices. Primeramente será menores y después mayores. Los dos se le va a llamar cálices renales. Eso serían referente a las ubicaciones de componentes que vamos a encontrar en cada zona, ¿ya? Corteza y médula. Pero lo más recomendable, ¿no? Por ejemplo, hay ingenieros que no les gusta leer, entonces recuérdate, ¿no? Porciones de qué nomás, porciones del nefro. Esa es la más preguntas, ¿ya? O si no, te pueden preguntar otro, ¿de quién? De las primeras vías urinarias. Ya, eso es lo que te van a preguntar. Muy bien, profe, entonces hemos hablado de las zonas. Ya, profe. Hablando del nefrón, justamente, pero antes de eso, hablemos funciones del riñoncito. ¿Para qué sirven los riñones? A ver, imberbes, ¿para qué sirven los riñones? Ya, imberbes, acá nomás lo ponemos. Profe, purifica o depura. ¿Ya? ¿Depura, profe, qué cosa? La sangre. Profe, ¿de qué pero? Va a purificar justamente ¿de qué? De las sustancias. ¿Qué sustancias, profito? Sustancias nitrogenadas. ¿Quiénes son esas sustancias nitrogenadas? Estamos hablando nada menos de quiénes. Estamos hablando nada menos inverbitos. ¿De quiénes? De urea, ácido úrico, creatinina. O sea, profe, ¿todo esto qué son? Todo eso son toxinas que me generan daño. Imagínate tú, a ver, anda, no, por ahí cómprate urea y cómete cada día un hito nomás. A ver si vas a llegar al examen de admisión. Entonces, profe, son toxinas que te generan daño. Profe, ¿por dónde le expulsamos? Por las vías urinarias. Ya, por las vías urinarias, las toxinas. Pero antes de eso, todavía otras funcioncitas más. Y había una mnemotecnia para que te acuerdes. Ah, profe, ¿R de qué? De regula. Regula agua. La polemia de la sangre, pues. ¿Sí? Agua. ¿Apoyada por qué? Aldosterona, o sea, sodio y potasio. Para eso hemos hablado de presión osmótica. Ya, presión de ósmosis. Pero ustedes han visto en biología, para transporte de membranas, sodio y potasio, las bombas. Claramente para transporte de bombas. Sodio y potasio. Ciclo anterior, sí. Bueno, profe, entonces, pero no solo al agua va a regular, profe, ¿qué cosa? Va a regular justamente inverbitos, sodio y potasio, la aldosterona. También la... ¿Dónde tomas agua? Vasopresina. Llamada también
Hormona antidiurética. Ahí lo tienes. Vaya, profe, ¿qué más? Regulas los electrolitos, sodio y potasio, o sea, sales minerales. Ah, profe, ¿qué más? Regulas el pH. ¿Qué significa pH, chicas? Potencial de hidrógeno, güey. Ya, pH de la sangre. Profe, la acidez, güey. Ya, el pH, disminuyes el pH. Porque si no, mi paciente va a presentar acidosis en la sangre. Profe, ¿qué más? Presión arterial. Pero acá te voy a aclarar. Cuando nosotros hablamos de la presión arterial, no solo regula riñones. Profe, ahí hablamos de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ya, profe, ya me adelantaste en cardiovascular, pero lo más importante, cuando nosotros hablamos presión arterial, ¿quiénes van a estar? Por ejemplo, la vasopresina. Por ejemplo, ¿quién va a estar? Angiotensina 2. ¿Quién más, profe, va a estar? La renina. ¿Quién más, profe? Pero ¿esto es para qué? Para que aumente la presión, o sea, vasoconstricción. Pero para la vasodilatación, ¿qué tiene que estar? Una hormona que se llama ANP. Produce corazón, ya te soplé.